Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Barrios. Yo soy gerente de sostenibilidad y de relación con inversionistas de Nuam. Y en nombre de la Federación Iberoamericana de Bolsas, le damos la bienvenida a este segundo webinar sobre los estándares NIF S2 sobre divulgación climática. Y el día de hoy tendremos una agenda bastante interesante en donde hablaremos sobre las IFRS S2, que establecen los requisitos para identificar, medir, revelar la información sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático. Y en la agenda del día de hoy tenemos dos grandes invitados. Vamos a iniciar con la presentación de Arturo Rodríguez, líder de vinculación para Iberoamérica de la Fundación IFRS, quien nos dará a conocer más sobre el contenido de las NIF-S2, incluyendo las divulgaciones sobre la medición de los gases de efecto invernadero con sus alcances, el análisis de escenarios climáticos y los planes de transición climática. Y luego tendremos una conversación con Beatriz Sánchez, Director of Sustainability and Responsible Investment de Banorte en México, quien nos compartirá su experiencia y nos dará algunos consejos sobre la adopción de las NIF S2. Y bueno, para comenzar el día de hoy, le doy la palabra, la bienvenida y la palabra a Arturo Rodríguez de la Fundación IFRS. Arturo, por favor. Muchas gracias, Carlos, y de nuevo muchas gracias a la FIAB, a la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores, por ayudarnos a armar este segundo webinario. El primero lo tuvimos la semana pasada para abordar la primera norma que desarrolló el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, el ISSB. Y bueno, hoy nos toca, como decía Carlos, enfocarnos y darle doble clic a la segunda norma, que es la NIF S2, que se enfoca en temas de divulgación climática. Si no estuvieron presentes en el webinario de la semana pasada, que se enfocaba en la NIF S1, lo grabamos, está disponible en el canal de YouTube de la FIAB. Así que bueno, no es necesario, absolutamente necesario haber visto ese primer webinario para poder ver este. En la medida de lo posible vamos a retomar algunos conceptos que se vieron la semana pasada para, bueno, la gente que nos acompañó a hacer esos conceptos y ese entendimiento más fuerte, y la gente que quizás está acompañándonos por primera vez, bueno, que también pueda un poco entender eso, pero sí es importante saber que esa grabación está disponible para que la puedan revisar después de este evento en vivo. Si me lo permiten, entonces voy a compartir mi pantalla. Y así como hicimos la semana pasada, vamos a iniciar también con unas preguntas en vivo para tratar de conocer un poco de dónde se está conectando toda la gente que está en esta sesión, ver un poco el grado de entendimiento y repasar algunos de los conceptos que quizá hayan aprendido espero hayan aprendido en la primera sesión de la semana pasada. Les platico antes de pasar a esa encuesta en vivo un poco cómo está estructurada la sesión del día de hoy. Vamos a tener un par de diapositivas que ya vimos la semana anterior para simplemente dar un poco de contexto a la conversación que vamos a tener el día de hoy sobre la norma S2. Después, la segunda sección de este webinario va a ser precisamente ese doble clic a la norma S2, viendo, bueno, cuáles son sus objetivos, cómo está estructurada, cuáles son sus acciones, qué es lo que está pidiendo a las organizaciones reportar, cuáles son las similitudes que existe entre la S2 y la S1 que ya revisamos, y bueno, ese doble clic que les mencionaba. La tercera sesión la tercera sección de la sesión del día de hoy tiene que ver con estos materiales educativos que la Fundación IFR se ha desarrollado. El plan original era verlos la sesión anterior, sin embargo, no nos dio tiempo de adentrarnos un poco a ese tema de todos los materiales que la Fundación IFRS y el ISSB ha desarrollado para pues, facilitar el entendimiento de ambas normas y, bueno, también obviamente su implementación y su adopción por parte de las empresas y los reguladores. Así que bueno, eso es un poco lo que pueden esperar el día de hoy. Mi parte de la sesión dura más o menos unos 90 minutos, ya incluyendo una parte para preguntas y respuestas. Y después vamos a tener, como lo hicimos la vez pasada, una conversación con un preparador en México, el Grupo Financiero Banorte, que ya está trabajando en pues aterrizar estos conocimientos en un reporte y que nos van a platicar un poco ahí su experiencia.
Así que bueno, para poder ahí comenzar con la sesión ya de manera oficial, les pediría entrar a menti.com, utilizar el código 53476691 o escanear en sus teléfonos este código QR, porque de nuevo tengo cuatro preguntas para ustedes, de nuevo para un poco conocer de dónde se está conectando toda la gente que vemos conectada y también su grado de entendimiento de la norma anterior, la S1, y algunas preguntas adicionales que haremos a lo largo de la presentación del día de hoy. De nuevo, menti.com, código 53476691. Y bueno, la primera pregunta que deberían estar viendo es desde qué país se están conectando, que es la misma pregunta que tuvimos al inicio de la sesión anterior. Vemos ahí gente de, bueno, Costa Rica, Colombia, Panamá, México, Uruguay, Brasil, la CDMX desde donde yo los saludo, la Ciudad de México, El Salvador, Ecuador. Así que bueno, ahí vamos viendo, ¿no? Argentina también, creo que no lo había mencionado. Eh, qué bueno poder ver, ¿no? Tantos países aquí representados. Esto obviamente es un evento regional porque, como lo vamos a ver también al final de esta presentación, pues estas normas están teniendo un impacto a nivel regional, a nivel América Latina y el Caribe, con diferentes jurisdicciones avanzando en su implementación y su adopción por parte de los reguladores. De acuerdo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, si me permiten hacer ese cambio. Denme un segundo. La segunda pregunta es, ¿tuve la oportunidad de asistir en vivo o ver la grabación del primer webinario sobre la NIF S1? Nada más para ver quiénes repiten, quiénes no. Mm, tres de cada cuatro de ustedes más o menos em, asistió a la sesión pasada, lo cual va a ayudar bastante, ¿no? A reforzar esos conceptos que se aprendieron la sesión pasada. De nuevo, la NIF S1, como lo platicábamos la semana pasada, pues es esta puerta de entrada, esta Biblia, esta constitución que nos ayuda a entender el resto de las normas, que en este caso sería obviamente nada más la NIF S2. Así que bueno, espero que esa sesión de la semana pasada haya sido valiosa y que hoy salgan reforzando algunos de los conceptos que se vieron la semana anterior y conociendo un poco más de lleno lo que pues, trae esta norma S2. Para uno de cada tres de ustedes que no estuvo presente la sesión pasada, vamos a hacer en la medida de lo posible pues un repaso y algo de hincapié en pues temas que vimos la sesión pasada y los trataré también de explicar. Creo que siempre ayuda a escuchar pues otras veces, ¿no? Ciertos conocimientos para reforzarlos. Así que bueno, no se preocupen, ¿no? Ese 34% de ustedes que no estuvo en la sesión pasada, haremos en la medida de lo posible pues la vida fácil para ustedes también. Y les recomiendo siempre de nuevo regresar a la grabación de la NIF C1 porque si bien es cierto que no es necesaria, absolutamente necesaria para entender lo que vamos a hablar el día de hoy, pues sí, obviamente va a complementar su conocimiento sobre las normas del ISSB. Aquí la tercera pregunta, en pocas palabras, describe algunas de las características principales de lo que aprendiste sobre la NIF S1. Ya les estoy dando ahí un poquito de la respuesta, ¿no? Por ejemplo, pueden decir, bueno, enfoque en materia financiera o algo que se acuerden de la NIF S1 que valga la pena aquí rescatar como resumen de la sesión pasada. Alcance de la norma, sí, definitivamente vimos ahí un poco cuáles eran sus objetivos, materia financiera, ese es su enfoque. Vemos ahí ese tema bastante repetido, sostenibilidad, que se enfoca en riesgos y oportunidades de la sostenibilidad. Está dividida en cuatro pilares. Aquí también repetido esto en varias secciones. Materialidad, sostenibilidad, enfoque del inversor en riesgo y oportunidades. Utiliza marcos de referencia industriales y de los regulados, ¿de acuerdo? Recordemos que la norma S1 es muy puntual en decir que los riesgos y oportunidades sobre la sostenibilidad se manifiestan a nivel de industria y por eso requiere que esa información pues, se dé con los estándares SASB en particular, que son estándares industriales. Vemos otra vez aquí los cuatro pilares de divulgación. Eh, ¿Qué más vemos ahí que sea nuevo?
En relación con SASB ya lo explicamos un poquito. Estrategia sostenible, que es uno de los 4 pilares. Perfecto, me da gusto saber que sí se llevan ahí conocimiento de estos webinars de la sesión pasada. Perfecto. Y finalmente, la última pregunta, al menos por ahora, que sí tiene que ver con cambio climático, es, bueno, ¿conoces cuál es la diferencia entre los gases de efecto invernadero alcance uno, 2 y 3? Vamos viendo cómo se empiezan a mover los resultados. Por ahora, 2 de cada 3 de ustedes sí conocen la diferencia entre alcance uno, 2 y 3. Vamos a darle unos 10 segunditos más. De acuerdo. Como lo vamos a ver en el resto de la presentación, la NIFES 2 se enfoca específicamente en temas de divulgación climática y uno de los componentes que va a pedir la norma a divulgar tiene que ver con la medición de gases de efecto invernadero. Y les adelanto, lo vamos a hablar con un poco más de detalle más adelante. Los gases de efecto invernadero se categorizan en 3 tipos de alcance y estos 3 tipos de alcance los pide divulgar la norma y bueno, al menos por ahora era interesante saber desde mi perspectiva quiénes de ustedes conocen esa diferenciación, quiénes de ustedes no. No se preocupen los que no, el 34% que respondió no conocer esta diferenciación entre alcance 1 y 3. De nuevo vamos a hacer lo posible para tratar de simplificar estos conceptos para que bueno, ustedes tengan la información que necesitan en referencia de la NIF S2. Bueno, por ahora terminamos con la encuesta. Regresamos a la presentación. No cierren su página de internet que tienen abierta con menti.com. En unos cuantos minutos vamos a volver pues, a regresar a esta página para contestar unas preguntas más. Así que bueno, les prometí, ¿no? que iba yo a reutilizar un par de diapositivas en la primera sección, sobre todo, porque nos ayudan mucho, mucho, mucho a contextualizar toda la conversación que vamos a tener el día de hoy. Esta diapositiva, la gente que me ha visto presentar, sabe que me gusta mucho utilizarla y la vimos la sesión pasada. Y me gusta mucho utilizarla porque de una manera muy visual, muy simple, pues muestra cómo está estructurada la Fundación IFRS, quiénes somos, qué estamos buscando y sobre todo este componente de la imagen que parece un rompecabezas es muy, muy importante para conversar sobre las normas ISSB, S1 y S2. La Fundación IFRS es una organización sin fines de lucro que lleva años, décadas, desarrollando normas globalmente aplicables. Las desarrollamos desde 2 perspectivas diferentes. Por un lado, tenemos una junta que se llama el YASB, que desarrolla normas internacionales de información financiera, las famosas NIF, que hoy en día se utilizan en más de 130 jurisdicciones a nivel global para estandarizar la información que se presenta en los estados financieros. Hace 3 años, la Fundación IFRS crea otra junta que se llama el ISSB. El ISSB busca desarrollar NIF, normas internacionales de información financiera, pero específicamente sobre el tema de la sostenibilidad. ¿Con qué fin? Bueno, con estandarizar también, así como lo vemos en los estados financieros, la información que se presenta en temas de sostenibilidad. Y regresamos al punto central de aquí, ¿no? Que es la idea de empezar a conectar la información como si fuera un rompecabezas. Por un lado, la información que se presenta en los estados financieros, que todos los contadores y los inversores conocen bien, y por otro lado, la información de sostenibilidad, la información financiera sobre sostenibilidad y empezar a entender cómo los aspectos de sostenibilidad, incluyendo los climáticos, pues están correlacionados e interconectados con elementos de los estados financieros que pues conocemos, ¿no? Lo que está también en el recuadro rojo es sumamente importante que lo recordemos para el resto de cualquier conversación que nos hable de las normas ISSB. La audiencia principal de los trabajos y el esfuerzo del ISSB son los inversores y otros proveedores de capital, ¿no? La idea es siempre brindarles a ellos información completa desde el punto de vista contable a través de las NIF y desde el punto de vista de sostenibilidad a través de las NIF de sostenibilidad. ¿Para qué? Para que tengan esta información completa, de alta calidad, verificable, comparable, estandarizada para su toma de decisiones. Esta diapositiva también la mostramos la sesión anterior.
de nuevo, de una manera muy visual, nos ayuda también a ponerle contexto a la conversación. Y la semana anterior les mencionaba yo que, bueno, todo el trabajo de la Fundación IFRS se puede pensar como este lenguaje común o esta base global que estamos tratando de desarrollar. ¿Qué significa la base global? Bueno, lo ven en la imagen, ¿no? Esta idea de que si tenemos un estándar, una norma, un lenguaje que podamos utilizar todos alrededor del mundo para hablarle de sostenibilidad a los inversores, sobre esa base, sobre ese lenguaje, pues le podemos añadir módulos de divulgación adicionales que hablen de sostenibilidad a otros grupos de interés. Les mencionaba yo la semana anterior que, bueno, no solo son los inversionistas los que tienen este apetito de conocer cómo las empresas están desempeñando en temas ambientales, sociales, de gobierno corporativo. Hay otros grupos de interés más allá de los inversores que también tienen este apetito, sin embargo, utilizan lenguaje diferente, utilizan documentos diferentes y es por eso que, bueno, se requiere de un sistema modular como el que ustedes ven en pantalla para tener una base grande en azul en pantalla, pues, que le hable de sostenibilidad a los inversores, sobre la cual, pues, se pueda añadir y complementar la divulgación para hablarle a los clientes de una empresa, los trabajadores de una empresa, las comunidades donde opera y bueno, todos estos otros grupos de interés que también tienen un apetito de conocer cómo la empresa se está desempeñando en temas de sostenibilidad. Y bueno, ¿no? Lo que ya ustedes saben, y también esta es la última diapositiva que les mostré en la sesión pasada que les repito ahora, tenemos dos normas, la S1 ya la vimos con detenimiento la semana anterior, pero bueno, para los que no estuvieron en esa sesión y no han podido ver la grabación, les doy el resumen, muy breve. La NIF S1 es la puerta de entrada, este documento base que se necesita leer para poder entender qué es lo que está pidiendo las normas de sostenibilidad. En esencia, lo que está pidiendo la S1 es que la empresa se mire al espejo, haga un análisis de materialidad financiera, siempre pensando en qué información requiere su inversor e identifique a través de ese proceso de materialidad financiera qué riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad pudieran afectar las perspectivas financieras de la empresa. ¿Qué quiere decir esto de perspectivas financieras? Bueno, impactos positivos o negativos al flujo de efectivo, al costo de capital o al acceso a capital. Eso es lo que te está pidiendo la S1, ¿no? Haz un análisis de materialidad, identifica qué temas de sostenibilidad pueden afectar positiva o negativamente tu modelo de negocio en el corto, mediano y largo plazo y, bueno, divulga información sobre esos temas. Y ahí es donde entra la NIF 2. Si una organización, a través de ese proceso de identificación de riesgos y oportunidades, identifica que el cambio climático es uno de esos temas a divulgar, a tratarse, a gestionarse con el tiempo, bueno, está obligada o tiene ese recurso adicional de ver la NIF 2 y ver qué temas de divulgación, qué requerimientos de divulgación están incluidos en esa norma. Así que bueno, llegamos a la sección donde sí vamos a darnos este clavado o este doble clic, como quieran verlo, a la norma NIF S2. Y si recuerdan bien, la sesión pasada iniciamos con una diapositiva que les mencioné, resume de manera pues breve pero concisa las características principales de la norma NIF S2. Así que bueno, esta es una de las diapositivas que vale la pena recordar. Vamos a ver obviamente mucho contenido, todo es importante, pero aquí si quieren de manera resumida la información de la NIF S2 para poder impresionar a sus colegas, bueno, aquí está esta diapositiva, ¿no? Empezamos con el objetivo de la norma, que es lo mismo que hicimos la semana pasada con la NIF S1, y el objetivo de la NIF S2 es pedirle a las entidades que divulguen información sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el clima que pudieran afectar las perspectivas de la entidad. Acabamos de definir perspectivas, ¿no? Impactos a flujos de efectivo, costo de capital o acceso a financiamiento. Y esta divulgación incluye hablar sobre riesgos climáticos físicos y riesgos climáticos transicionales. Vamos a hablar sobre la diferencia de estos tipos de riesgos más adelante, pero por ahora, de nuevo, hay diferentes tipos de riesgos climáticos y la NIF S2 pide abordar ambos tipos de riesgos. Punto número dos en pantalla, importante, ¿no? Lo que ya veníamos mencionando, que la NIFC 1 y la NIFC 2 son un paquete de un sistema de normas sobre sostenibilidad que está desarrollando la Fundación IFRS
Y bueno, estas normas se utilizan en conjunto, ¿no? Yo no puedo utilizar la NIFES 2 sin haber revisado la NIFES 1, este documento de requerimientos generales, que me va a ayudar a entender el propósito de las normas y también pues contiene definiciones de conceptos clave, principios de divulgación que necesito yo tomar de la NIFES 1 y trasladar a la NIFES 2. Así que, de nuevo, ¿no? Piensen en esto en un conjunto de normas que se utilizan de manera complementaria. Punto número 3 y punto número 5, me estoy saltando el 4 por ahora, son muy similares a lo que vimos la semana pasada. El punto número 3 tiene que ver con la arquitectura de la NIFES 2. Es la misma arquitectura que la NIFES 1, los cuatro pilares que vimos con tanto detenimiento en la sesión anterior, de gobernanza, hablar de estrategia, hablar de cómo están las empresas gestionando riesgos y finalmente hablar también sobre métricas y objetivos. Esa misma estructura que pasamos tanto tiempo revisando la sesión anterior, la vamos a volver a ver el día de hoy, pero de nuevo enfocado en clima. S1, sostenibilidad, S2, clima. Y el punto número 5 también es muy similar a lo que vimos la sesión pasada, ¿no? Ahí en la pregunta que les acabo de hacer en el Menti, alguien mencionaba la importancia de divulgar información a nivel industria. Y la NIFES 2 también hace ese hincapié, ¿no? El cambio climático se traduce de manera distinta dependiendo del sector o la industria en donde esté operando una organización y precisamente por eso esta norma, como lo muestra la imagen, viene acompañada de lo que llamamos oficialmente guías industriales ilustrativas, que las pueden considerar como anexos industriales, donde pues se incluyen métricas climáticas específicas para la industria. No es lo mismo el cambio climático en el sector agrícola que en el sector transporte, ¿no? Que en el sector hidrocarburos. Vamos también a hablar un poco más adelante sobre esta importancia de aterrizar la divulgación climática a nivel industria, pero por ahora espero empiecen a ver esos paralelismos que existen entre la NIFES 2 y la NIFES 1. Y punto número 4 que nos saltamos hace unos segundos, pues tiene que ver con requerimientos de divulgación que la norma está pidiendo a las empresas divulgar independientemente del sector o la industria en la que operen. Y estos tienen que ver con planes de transición climática, cómo está transicionando una empresa hacia un futuro sostenible en términos de emisiones. Emisiones de gases de efecto invernadero alcance 1, 2 y 3. De nuevo vamos a hablar de esto más adelante y voy a explicar un poco esa definición de los diferentes tipos de alcance que uno de cada tres de ustedes no conoce. Y finalmente también pide abordar divulgaciones de análisis de escenarios climáticos. ¿Qué tan resiliente es una organización ante diferentes futuros que pudieran materializarse en términos de pues, cambio climático? Escondido en estos párrafos está lo que al final ahí menciona el punto número 4, tomando en cuenta provisiones de alivio para facilitar implementación. Conectando esta diapositiva con la diapositiva similar de la NIF S1, recordarán que uno de los puntos de la S1 que incluía este concepto de provisiones de alivio, de mecanismos de proporcionalidad que toman en cuenta las habilidades, las capacidades, la sofisticación de las empresas. Esa misma idea de que hay ciertos requerimientos que son muy difíciles y por ende se da un poco mayor de flexibilidad, también se traslada de la NIF S1 a la NIF S2 y en la medida de que transcurramos con esta presentación, voy a ir señalando dónde se pueden aplicar estas provisiones de alivio y estos mecanismos de proporcionalidad para que pues, las empresas pues, reporten información tomando en cuenta pues, su sofisticación y sus recursos. La NIFES 2 solamente tiene 4 secciones: objetivo, alcance, contenido central y apéndices. Si lo recuerdan bien, la NIFES 1 tenía más secciones, tenía 7, si mal no recuerdo. Bueno, el día de hoy son menos secciones muy parecidas a las que vimos con la NIFES 1. Recuerden, vamos a pues tratar de rescatar los puntos más importantes de cada una de estas secciones y si se me pierden en el webinario o en la grabación, pues siempre va a estar esta barra en la parte de arriba de la imagen de las diapositivas diciéndoles dónde podrán encontrar esta información una vez que descarguen la norma de manera gratuita, dicho sea de paso, desde la página de la Fundación IFRS.
Así que bueno, empezamos con la sección de objetivo. Ya les mencionaba yo hace un par de minutos cuál es el objetivo de la norma, ¿no? Pues que las entidades que están utilizando esta norma divulguen información material a sus inversores sobre los riesgos y oportunidades climáticos para precisamente ayudarle a los inversores a la toma de decisiones. Vuelve a aparecer esta idea de que pues se tiene que pensar en riesgos climáticos u oportunidades climáticas que podrían esperarse afecten las perspectivas de la entidad y repito, ¿no? ¿Qué significa perspectivas? Pues hay que estar pensando en efectos positivos o negativos en el flujo de efectivo, el acceso al financiamiento o el costo de capital de la entidad en el corto, mediano o largo plazo. Básicamente cualquier tipo de riesgo u oportunidad que pudiera afectar mi desempeño financiero en el corto, mediano o largo plazo. Muy similar, si lo quieren ver así, al lenguaje y al objetivo de la NIF S1. La única diferencia es que la S1 habla de riesgos y oportunidades ligados a la sostenibilidad y aquí estamos hablando específicamente de riesgos y oportunidades ligados al clima. La sección número 2 es alcance y aquí en esta sección vamos a distinguir entre esos diferentes tipos de riesgos climáticos que le mencionaba anteriormente. La NIF S2 pues muy explícitamente dice que bueno, la empresa debe de considerar riesgos climáticos, incluyendo los riesgos climáticos físicos y los riesgos climáticos transicionales, pero también pues no todo es negativo. Habrá ciertas empresas, ciertas entidades, ciertas industrias o sectores donde la balanza se vaya más a las oportunidades climáticas, ¿no? Pero bueno, regresando a esta diferenciación entre riesgos climáticos físicos y transicionales, pues les explico un poco de qué va. Un riesgo climático físico, su nombre un poco lo intuye, son estos riesgos que podrían materializarse si la temperatura media global sigue aumentando y conforme los desastres naturales pues aumenten en frecuencia y en intensidad, ¿no? Todos sabemos que el cambio climático está ligado a pues el alza de la temperatura media global y que esto tiene consecuencias en algunos tipos de desastres naturales que están ligados al cambio climático. Entonces, bueno, lo que está pidiendo la NIF S2 es que la empresa haga un análisis de cómo el aumento, el posible aumento en frecuencia e intensidad de estos desastres naturales ligados al cambio climático pudieran afectar sus operaciones, ¿no? Sus operaciones directas, su empresa, sus instalaciones, pero también sus operaciones a lo largo de la cadena de valor, ¿no? Entonces, bueno, cuando estamos hablando de riesgos climáticos físicos, podemos pensar quizá también dependiendo mucho de la industria o el sector y la ubicación geográfica de la empresa, pues de huracanes, sequías, escasez de agua, inundaciones y bueno, básicamente todo lo que vemos en nuestras aplicaciones de noticias eh, regularmente, ¿no? Cuando las abrimos y revisamos qué está pasando en el mundo. Los riesgos climáticos transicionales no tienen que ver con estos eventos de climáticos extremos, sino tienen que ver con la transición, de ahí el nombre, hacia un futuro pues más sostenible, ¿no? Donde se busque la emisión neto cero en carbono. Hay diferentes tipos de riesgos transicionales regulatorios, por ejemplo. Si yo como entidad estoy viendo que mi regulador está poniendo mucho énfasis en regulación ambiental, en regulación de emisiones, en regulación climática, pues eso puede representar un riesgo si estoy expuesto expuesto de manera negativa a esas regulaciones, o una oportunidad, ¿no? Si está alentando quizá pues nuevos mercados sostenibles, etcétera, etcétera. Otro tipo de riesgo climático transicional tiene que ver con riesgos climáticos de mercado. Si yo estoy viendo que mis consumidores están cambiando sus patrones de consumo porque pues, son más responsables con el medio ambiente, quieren movilidad sustentable o cualquier otro tipo de tendencia a nivel consumidor, pues eso puede representar una oportunidad o un riesgo, ¿no? Porque también igual puedo tener una línea de productos que está pues anticuada en ese sentido y pues estaría yo expuesto a riesgos. Y de nuevo, no todo es malo, no todo es el lado negativo de la balanza. También, dependiendo mucho de la industria del sector, habrá la oportunidad de divulgar información a los inversores sobre las oportunidades que pues, le trae a la empresa el tema del clima. Y bueno,
vamos llegando a la tercera sección del documento. Vemos de nuevo los cuatro pilares que revisamos la sesión anterior: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas de objetivos. Y les muestro esta imagen que, si bien no es la misma, sí la vimos de manera similar la semana anterior, ¿no? Vamos a volver a tratar de explicar qué significan estos cuatro pilares. Creo que la gente que ya me escuchó hablar la semana pasada, pues se enriquecerá de volver a escuchar un poco cuál es el espíritu de estos pilares, y la gente nueva, pues bueno, los puede entender. Hay dos diferencias de lo que vimos, de lo que estamos viendo ahora a lo que vimos la sesión anterior. La primera diferencia es que cuando hablábamos de la NIF S1 era la misma imagen, básicamente casi el mismo texto. La diferencia es que la S1 se enfoca en riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, y la S2 se enfoca con riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Van a ver clima mencionado aquí en el pilar de gobernanza, clima aquí en estrategia, clima en gestión de riesgos y clima en métricas y objetivos. Pero básicamente es el mismo texto que vimos la sesión pasada, donde en vez de clima se mencionaba sostenibilidad. Y la otra diferencia tiene que ver con esta parte de arriba de métricas y objetivos. Voy a tratar de explicar un poco qué significa, pero antes de llegar a ese punto, de nuevo, vamos a dar dos pasos para atrás y ver la perspectiva de por qué la norma S1 y S2, en este caso, están pidiendo a las empresas utilizar esta arquitectura para pues, organizar su divulgación. Son cuatro pilares. El modelo es sencillo. Estructura tu divulgación en cuatro áreas, en cuatro secciones. Gobernanza. ¿Qué significa gobernanza? Bueno, que la empresa pues le platique a sus inversores cómo está estructurada internamente, ¿no? ¿Quiénes son los responsables dentro de la organización de ver, gestionar, monitorear estos riesgos y oportunidades relacionados al clima en S2 y sostenibilidad S1? Cómo está organizada la empresa, la entidad, qué comités, si es que tiene algunos, están diseñados para abordar riesgos u oportunidades climáticos, etcétera, etcétera. Pilar número dos es el pilar estratégico. De nuevo, el big picture de este pilar es que la empresa pues, le dé información a sus inversores sobre qué está haciendo internamente para integrar el cambio climático en su toma de decisiones, ¿no? En su estrategia, en su modelo de negocio, en la forma en la que piensa, en la cadena de valor, en la forma en la que está desarrollando productos y servicios, ¿no? Cómo está sazonando el cambio climático en esta estrategia, cómo incluye el cambio climático en el ADN de la organización. Nos pasamos al tercer pilar, que es el pilar de gestión de riesgos. Aquí también el lenguaje es muy, muy similar a lo que vimos anteriormente, y la idea de este pilar es que la empresa pues, le platique a sus inversores este proceso mental que pues, ha desarrollado para identificar, evaluar, priorizar y monitorear los riesgos y oportunidades climáticos, ¿no? ¿Cuál fue ese proceso mental para identificar riesgos climáticos físicos? ¿Cuál fue ese proceso interno dentro de la organización que les llevó a identificar riesgos climáticos transicionales, y cómo esos se priorizan diferente o de manera similar a los otros riesgos que ha identificado en temas climáticos, ¿no? Pues disculpen que lo repita, pero ese doble clic a ese proceso interno que tuvo la organización para llegar a identificar estos riesgos climáticos. Y de cierta manera, lo mencionábamos también la semana anterior, pues la idea de este pilar de gestión de riesgos es que, bueno, sabemos que las empresas, muchas de las empresas o algunas de las empresas, pues tienen procesos para gestionar riesgos empresariales, ¿no? Riesgos financieros, riesgos regulatorios, más allá de la sostenibilidad del clima. Entonces, un poco la idea también de este pilar es que la empresa pues le platique a sus inversores cómo está integrando la identificación y gestión de riesgos climáticos en ese proceso de gestión de riesgos de la entidad a nivel genérico. Y finalmente, pues lo hablábamos también la semana pasada, ¿no? No solo es cuestión de medir, de platicar al inversor, también hay que medir, pues ya con datos duros, numéricos, KPIs,
cuál es tu desempeño, ¿no? Por eso es que el pilar uno, 2 y 3, gobernanza, estrategia y gestión de riesgos, son pilares cualitativos, donde la empresa pues le platica a sus inversores cómo está estructurada, gobernanza, qué está haciendo en términos estratégicos, estrategia y cómo está gestionando ese proceso mental y esos riesgos, que es el pilar de gestión de riesgos. Pero llegamos al pilar número 4 y es, bueno, ya me platicaste, mídeme pues cuáles son tus KPIs, mídeme tus gases de efecto invernadero, mídeme tu exposición al riesgo climático y otras cosas que vamos a abordar más adelante, ¿no? Y no solo mídeme, recuerden que este pilar número 4 incluye la palabra objetivos y eso significa hacia dónde voy, ¿no? Mídeme ahora cuáles son las métricas y cuéntame hacia dónde vas, cuáles son tus objetivos climáticos hacia 2030, 2035, no sé, el horizonte de las metas y los objetivos será diferente de cada empresa, pero bueno, se requiere esa divulgación pues un poco más puntual y cuantitativa, ¿no? Y llegamos a la segunda diferencia que les mencionaba yo anteriormente. Me encantaría poder estar en un espacio presencial para preguntarles si notan la diferencia entre esta diapositiva y la de la sesión pasada. Si lo recuerdan, la sesión pasada en el contexto del ANIFES 1, la parte de aquí arriba mencionaba los estándares SASB. La entidad debe de considerar los estándares SASB para pues, hacerse de métricas que reportar en términos de sostenibilidad. En el contexto de la S2 no aparecen los estándares SASB, sino que aparecen estos anexos industriales, las guías industriales ilustrativas, que aterrizan lo que significa el cambio climático en el contexto de diferentes industrias y sectores. Y de nuevo, la empresa que está utilizando la NIFES 1 debe de considerar, debe de ir, descargar los anexos industriales para su sector, para su industria, y debe de considerar si las métricas que están ahí en ese anexo pues le ayudan a reportar información valiosa a los inversores. La última cosa que me gustaría mencionarles de esta diapositiva es que, bueno, recuerden que este modelo de los cuatro pilares no lo inventa la Fundación IFRS o el ISSB, sino que, bueno, es un modelo simple pero a la vez elegante que viene de las recomendaciones del TCFD, ¿no? Menciono esto de que es simple porque son cuatro pilares, pero también elegante porque creo que es un pues, modelo que le permite a la empresa pues, contar su propia historia a sus inversionistas sobre qué está haciendo en temas de cambio climático. Y así como lo hicimos en la semana pasada, vamos a ver pues cada uno de estos pilares y a nivel inciso y en subinciso, pues qué es lo que está pidiendo divulgar a las empresas. No es objetivo de esta sesión, de nuevo, ir línea por línea, palabra por palabra. Eso, bueno, obviamente se los dejo a ustedes explorarlo de manera pues más puntual cuando se comparta este material, pero sí, pues nos gustaría dejarles una idea de qué tipo de requerimientos ya específicos se pide para cada uno de estos pilares. El pilar de gobernanza, de nuevo, cuando ustedes tengan acceso a esta presentación con más calma y la comparen con la presentación de la NIFES 1, van a ver que el texto de la NIFES 1 y la NIFES 2 es absolutamente igual, salvo lo que ya habíamos hablado de que la NIFES 1 se enfoca en sostenibilidad y la NIFES 2 en el clima. Pero para el pilar de gobernanza, el texto es básicamente el mismo. Y se pide divulgar de nuevo información sobre cuáles son los órganos u órganos dentro de la organización o quiénes son los individuos de la organización que son los responsables de supervisar los riesgos de oportunidades climáticos. En específico, bueno, se pide hablar sobre cada cuándo se reúnen estos comités o estos individuos, qué capacidades tienen para pues, abordar riesgos de sostenibilidad, S1, o climáticos S2, cómo están considerando esos riesgos y oportunidades al supervisar la estrategia de la entidad, etcétera, etcétera. Y como lo muestra el inciso 6b, este enfoque de divulgación en gobernanza no solo está haciendo hincapié en el papel de los órganos, los comités que pudieran existir dentro de una empresa, sino también cuál es el papel de la alta dirección, ¿no? Cómo está involucrado, si es que está involucrado, pues el CEO de la entidad, el CFO quizá, el CSO, en estos temas relacionados a la sostenibilidad y de nuevo, cuáles son esos roles a nivel de la alta dirección que están viendo estos riesgos y oportunidades climáticos.
El pilar número dos, el pilar de estrategia, sí es distinto. Aquí vamos a ver que si bien es cierto que el texto puede ser similar, hay diferencias importantes que vamos a estar resaltando en las próximas diapositivas y que hacen al menos este pilar, pues, uno de los más diferentes en relación a la NIF S1. El inciso 9A te pide empezar con esa identificación de riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos u oportunidades climáticos que pudieran razonablemente afectar las perspectivas de la entidad, ¿no? El inciso 9B te pide qué efectos tienen esos riesgos y oportunidades sobre el modelo de negocio y la cadena de valor de la empresa. ¿Cuáles son los efectos actuales y previstos de los riesgos climáticos sobre ese modelo de negocio y sobre la cadena de valor, ¿no? Empezar a conectar como si fuera un rompecabezas para ligarlo a la primera imagen que vimos, la información financiera con la información climática. De nuevo, efectos actuales y previstos de riesgos y oportunidades climáticas sobre modelo de negocio y cadena de valor, ¿no? Empezar a ponerle un número al cambio climático en el contexto de esos impactos que pudiera tener sobre tu modelo de negocio o tu cadena de valor. El inciso 9C te pide hablar de, bueno, cuáles son los efectos que tienen esos riesgos y oportunidades climáticos en la estrategia y en la toma de decisiones de tu empresa. Y aquí se pide hablar específicamente sobre planes de transición climática. ¿Qué está haciendo la empresa para transicionar, como ya lo mencionaba anteriormente, hacia un futuro donde esté reduciendo emisiones? ¿Cuáles son los detalles de esos planes de transición? Y lo vamos a ver un poco más adelante. El inciso 9D, ¿cuáles son los efectos de estos riesgos y oportunidades climáticos sobre la posición financiera, el rendimiento financiero y el flujo de efectivo de la empresa? ¿No? Entonces, de nuevo, esta idea también como de aterrizar y conectar la información financiera con la información de sostenibilidad, en este caso de clima. Y el inciso 9C, ¿cuál es la resiliencia de la entidad ante riesgos y oportunidades climáticas, ¿no? ¿Qué tan preparado está una organización para afrontar diferentes escenarios climáticos? Sabemos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Que el futuro en el que vamos a vivir pues, va a ser muy distinto si la temperatura media global aumenta 1,5 grados, que ya estamos básicamente ahí, 2 grados, 2 grados y medio. Y pues la idea de este inciso 9 es que la empresa empiece a platicarle a sus inversores qué está haciendo en términos de resiliencia climática, cómo se está preparando para afrontar estas posibles realidades que pues, se materialicen dependiendo de cuánto aumente la temperatura media global. Vale la pena recalcar, como dice ahí la nota al pie, que bueno, estos son algunos de los incisos de esta pilar de estrategia, pero no son todos. Les invito de nuevo a descargar la norma para ver todos los requerimientos de divulgación que están incluidos en estos incisos. Pero el día de hoy, pues también vamos a tratar de ahondar un poco más en tres de estos incisos: el inciso 9C, el inciso 9D y el inciso 9E, que son precisamente las siguientes diapositivas. De nuevo, cuando estamos hablando de pilar de estrategia, uno de los apartados de este pilar nos está pidiendo identificar los efectos de los riesgos y oportunidades climáticos sobre la estrategia y la toma de decisiones de la empresa, ¿no? ¿Cómo está afectando el cambio climático, pues la manera en que yo pienso en cómo voy a operar mi modelo de negocio en el corto, mediano y largo plazo? ¿Qué estoy haciendo de nuevo en términos estratégicos para implementar cuestiones de cambio climático? Y esto obviamente nos lleva al tema de planes de transición climática. No todas las empresas tienen un plan de transición climática, ¿no? Quizá algunas que están un poco más avanzadas, pero sí existen esta idea de que, bueno, las empresas, precisamente como han identificado el cambio climático como un riesgo o una oportunidad, pues pueden tener estos planes de transición climática que detallan el plan para llegar a un futuro donde se estén reduciendo emisiones, ¿no? Entonces, la idea de este requerimiento de divulgación es que la entidad le divulgue a sus inversores información sobre cómo ha respondido, planea responder a los riesgos y oportunidades climáticas que ha identificado y, en caso de que tenga un plan de transición, que transparente información sobre ese plan de transición, incluyendo cuestiones como, bueno, cuáles son sus metas, si está utilizando esquemas de compensación de gases de efecto invernadero,
Algunos de ustedes quizás saben, ¿no? Las empresas pueden emitir emisiones directamente a través de sus operaciones, pero compensar esas emisiones a través de la compra de créditos de carbono. Entonces, bueno, todos esos detalles técnicos de cómo la empresa está transicionando hacia un futuro de emisiones neto cero, pues vale la pena recalcar y divulgar en esta sección de la NIF S2. No solo pues que le platique cómo está armando ese plan, pero también cómo está financiando y dotando de recursos esos planes, ¿no? No basta decir como que tengo este plan maravilloso, lo tengo en papel, pero pues no tengo un plan para financiar ese y poner en marcha ese plan, ¿no? Entonces, como lo muestra aquí el segundo punto, bueno, vale la pena y la NIF S2 pide que las empresas divulguen información sobre cómo están financiando estos planes de transición que una empresa pudiera tener. Y finalmente, el punto número 3 tiene que ver con el futuro, ¿no? Platícame obviamente cuál es tu plan y conforme vaya pasando el tiempo, pues platícame cuál es el progreso de tu plan, cómo vas avanzando hacia la puesta en marcha de tu plan de transición climática. Y finalmente, para terminar con esta imagen, sí me gustaría mencionar lo siguiente. La NIFC 2 no pide a las empresas tener un plan de transición climática. El requerimiento no es tienes que tener un plan de transición climática. El requerimiento es si tienes un plan de transición climática, entonces por favor transparenta la, la, las características de ese plan, cómo lo estás dotando de recursos y hacia dónde vas conforme pasa el tiempo. Pero la NIFS 2 no te pide tener un plan de transición climática como tal, ¿no? Si lo tienes, transparenta la información. Si no lo tienes, pues tienes que decir que no lo tienes y eso de por sí es información valiosa a los inversores. Dentro del pilar número 2, también en el pilar de estrategia, bueno, se pide que la empresa identifique los efectos actuales y previstos de los riesgos y oportunidades climáticos sobre la posición financiera, el rendimiento financiero y el flujo de efectivo. Aquí, sobre todo en el punto número 2, vemos otra vez esta idea de los mecanismos de proporcionalidad de los que hablamos en la primera sesión la semana pasada. Recuerden que la semana pasada hablamos de esta idea de que las empresas, para ciertos requerimientos que son los más difíciles de cumplir, pueden utilizar este concepto de usar información razonable y sustentable que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. Desmenucemos de nuevo este concepto. Información razonable, una información que tenga razón de ser, o sea, que tenga un sustento y una razón de ser de que la estás incluyendo en el reporte. Información sustentable, información que pueda pues estar sostenida por datos, por assumptions, supuestos, por tu estrategia que estás incluyendo, ¿no? O sea, no vas a incluir información que no pueda sustentar, porque bueno, hay un proceso obviamente de transparencia y de verificación en caso de ser necesario. Entonces, las empresas deben de utilizar información razonable, que tenga razón de ser y sustentable, que pueda ser sustentada pero que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. Básicamente, como decimos en México, no hay que echar la casa por la ventana si ese balance entre los beneficios que pueda traer divulgar esa información a los costos que una empresa pues, puede incurrir al divulgar esa información, pues está desbalanceado ese balance, ¿no? Entonces, vuelve a aparecer este concepto y está para este requerimiento en particular, que es difícil obviamente identificar efectos actuales y previstos de riesgos climáticos sobre la posición financiera, que es este proceso que ya les mencionaba yo de tratar de aterrizar en términos pues, monetarios qué significan los impactos del cambio climático. De nuevo, si esta información es muy valiosa a los inversores, pues el esfuerzo que se espera que las empresas realicen pues será mayor, ¿no? Porque precisamente hay mucho valor en la empresa, pero siempre acotado a, bueno, que sea un esfuerzo que no represente algo, un costo desproporcionado. Y también vemos en el punto número 2, subinciso 2, ¿no? Que este enfoque también perdón, que este requerimiento de divulgación también toma en cuenta las habilidades, las capacidades y los recursos disponibles de la empresa. Este es uno de los requerimientos más difíciles de cumplir, más complicados, más complejo, porque de nuevo trata de monetizar lo que significa el cambio climático y por eso está sujeto a estos dos mecanismos de proporcionalidad de los cuales hablamos anteriormente en la primera sesión.
Y finalmente llegamos seguimos en el pilar número 2 de estrategia, pero estamos enfocados específicamente ahora en el tema de resiliencia climática. Les hablaba yo hace unos minutos cuando estábamos viendo esos 4 pilares, que bueno, ¿no? La idea es que la empresa pues empiece a platicar sobre qué está haciendo en términos de resiliencia climática, para pues tener planes que le permitan ser más resiliente, estar más preparado ante ante escenarios climáticos diversos. Y pues precisamente para realizar este tipo de divulgación se promueve el uso de análisis de escenarios climáticos, estos modelos que le permiten a las empresas pues cuantificar su riesgo y exposición al riesgo a diferentes riesgos climáticos, sobre todo los físicos. Qué tan expuesto estoy yo a una inundación, a un huracán, eh, a una sequía. Y bueno, hay modelos matemáticos, modelos actuariales que las empresas pueden utilizar para poder identificar precisamente su exposición al riesgo. Este es otro de los requerimientos que pues es más complejo, más sofisticado. Por eso está también sujeto a esos 2 mecanismos de proporcionalidad que vimos anteriormente: el uso de información razonable y sustentable que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado, y que sea un enfoque de acuerdo a las habilidades, capacidades y recursos disponibles de la empresa. Se permite, en caso de que la empresa pues no tenga sus recursos, habilidades, etcétera, que la divulgación no sea con un modelo cuantitativo, sino que la divulgación sea cualitativa. Pues platícame, entidad, cómo estás ahí preparándote en términos de resiliencia climática. Y también vale la pena recalcar que la NIFES 2 incluye en sus anexos, en particular el anexo B, una guía de aplicación sobre cómo realizar análisis de escenarios climáticos, qué tipo de información considerar. Y como lo ven también un poco ahí en la imagen a la derecha de su pantalla, pues la NIFES 1 toma en cuenta que las empresas pues pudieran estar en diferentes etapas en su sofisticación para cumplir con este requerimiento de resiliencia climática, y pues permite divulgaciones en diferentes etapas, ¿no? Iniciando y ganando experiencia, pues se permiten divulgaciones cualitativas, como ya lo mencionaba anteriormente. Y cuando obviamente ya se llega a un grado de divulgación avanzado, pues quizás esperaría que la empresa, también dependiendo de la industria, de su sector, de lo que están haciendo sus competidores, pues transite a una divulgación cuantitativa sobre resiliencia climática. Y bueno, dejemos a un lado el pilar de estrategia, nos enfocamos ahora en el pilar de gestión de riesgos. Este pilar número 3, así como el pilar número 1, el lenguaje es básicamente el mismo. La de diferencia es la única que les he mencionado, que bueno, S1 hablaba sobre riesgos y oportunidades, 2 sobre sostenibilidad, y S2 habla sobre riesgos y oportunidades climáticos. Pero básicamente el texto es exactamente el mismo. Y la idea, como lo muestra 25A, es bueno, que la empresa empiece a hablar sobre los procesos y políticas internas que la entidad utilizó para identificar, evaluar, priorizar, monitorear estos riesgos y oportunidades climáticos, ¿no? ¿Qué insumos y qué parámetros está utilizando para identificar estos riesgos? Si y cómo la entidad utiliza análisis de escenarios para informar este proceso de identificación de riesgos, cómo la entidad evalúa la naturaleza, la probabilidad y la magnitud de los efectos de los riesgos climáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo la entidad monitorea estos riesgos a lo largo del tiempo. Y de nuevo, si lo quieren ver en términos llanos, en términos simples, de nuevo, información sobre este proceso mental que pues llevó a la organización a identificar ciertos tipos de riesgos climáticos. El inciso 25B, lo mencionábamos también anteriormente, no solo es hablar de riesgos, también vale la pena hablar de oportunidades, sobre todo si tu sector, tu industria está expuesta a oportunidades ligadas al cambio climático. Pueden ustedes pensar en el sector transporte, ¿no? Que está pues bastante de moda, ¿no? De cambiar tu automóvil a algo híbrido, a algo eléctrico. Y el inciso 25C, de nuevo esta idea de que pues este pilar de gestión de riesgos pide a la empresa transparentar información sobre cómo el cambio climático S2 o sostenibilidad S1 están integrados en el proceso de gestión de riesgos genérico de la empresa. Y finalmente llegamos al pilar número 4, ¿no? El pilar número 4 sí es bastante diferente a la NIF S2, precisamente, bueno, porque este pilar pues habla de métricas y objetivos, y las métricas para medir sostenibilidad, en general S1, pues son muy distintas a las métricas que se necesitan para medir cambio climático S2. En pantalla van a ver que, bueno, el pilar 28A
se enfoca específicamente en pedir que las empresas divulguen información sobre métricas genéricas. ¿Qué significa métricas genéricas sobre el clima? Bueno, métricas que le apliquen a cualquier empresa independientemente de su sector o de su industria, por eso el término genérico. 28b, métricas industriales. Hablábamos la sesión anterior de esta necesidad e importancia de divulgar a nivel industria, porque de ahí se sale pues, la mejor información y ese mismo concepto se traslada a las normas, a la norma S2. Vamos a ver también ejemplos de métricas industriales más adelante. Y pilar, perdón, no pilar, inciso 28c, hablar sobre objetivos, ¿no? Esta idea de que, pues sí, divúlgame métricas genéricas, divúlgame métricas industriales, pero también pues transparéntame cuáles son tus objetivos climáticos, hacia dónde estás yendo y, bueno, ¿no? Cuáles son tus targets. Así que bueno, seguimos aquí en el pilar número 4 y vamos a hablar sobre métricas genéricas. Aquí en pantalla ven listadas algunas de las métricas genéricas que pide la norma divulgar. Gases de efecto invernadero alcance 1, 2 y 3. Llegamos a pues esta idea, esta pregunta que les hice al inicio, ¿no? Si conocían la distinción entre los diferentes tipos de alcance. Para los que no los conocen, para poder contabilizar los gases de efecto invernadero, se ha creado un sistema que clasifica las emisiones que emite una empresa en tres diferentes tipos de alcance. El alcance uno son las emisiones de gases de efecto invernadero que la empresa emite directamente al hacer uso de combustibles fósiles. Yo, Arturo Rodríguez, emito emisiones alcance uno cuando, por ejemplo, utilizo mi carro para ir de punto A a punto B, porque, bueno, mi carro utiliza gasolina, la gasolina es un hidrocarburo y al estar utilizando ese hidrocarburo se están emitiendo gases de efecto invernadero, que son mis emisiones de alcance uno, ¿no? A nivel empresa, pues una empresa que tiene generadores in-house o que está utilizando combustible, hidrocarburos, etcétera, al utilizar ese combustible está generando emisiones alcance 1. Emisiones alcance 2. Las emisiones alcance 2 son emisiones indirectas que se producen a través del uso de la electricidad. Yo, Arturo Rodríguez, estoy generando emisiones alcance de gases de efecto invernadero alcance al prender mi computadora y esa computadora está conectada a la red eléctrica aquí de la Ciudad de México. Entonces, bueno, esas son mis emisiones de Arturo Rodríguez de alcance 2. A nivel empresa, de nuevo, cualquier empresa, entidad que esté utilizando energía eléctrica de la red, pues está generando emisiones alcance 2. Y emisiones alcance 3, también son emisiones indirectas. Hay 15 categorías diferentes de emisiones alcance 3. No las vamos a ver todas el día de hoy, pero son emisiones indirectas que se dan a lo largo de la cadena de valor, tanto para arriba como para abajo. Entonces, bueno, les pongo los ejemplos de nuevo a nivel personal. Arturo Rodríguez genera emisiones de gases de efecto invernadero alcance 3 cuando va al supermercado y compra su comida. Esa comida pues se produjo de cierta manera en algún lugar y ese proceso de producción de la comida generó gases de efecto invernadero. Como yo estoy consumiendo ese producto, esa comida, las emisiones que generó esa comida en su proceso de producción son mis emisiones alcance 3. Y lo mismo a nivel empresa, pues sucede lo mismo, ¿no? Cualquier emisión que se generó a lo largo de la cadena de suministro son emisiones alcance 3 para la empresa, o también si yo vendo un producto o un servicio y ese producto o servicio genera emisiones de gases de efecto invernadero, cuando se está utilizando por parte de los consumidores, etcétera, etcétera, pues también son mis emisiones alcance 3 de la empresa. Espero que haya quedado un poco claro cuáles son los diferentes tipos de alcances. De nuevo, esto es una metodología que se utiliza alrededor del mundo. Hay un protocolo que se llama el protocolo GHG en inglés o protocolo GEI en español, que pues es una metodología muy, muy utilizada alrededor del mundo que pues nos ayuda a medir estos alcances. Y regresando a la NIFES 2, pues bueno, la NIFES 2 pide medir específicamente, independientemente de tu industria o tu sector, si esta información es material para tus inversores, te pide medir alcance 1, alcance 2 y alcance 3, utilizando este protocolo, esta metodología que mencioné anteriormente, que es el protocolo GHG.
También ven en pantalla que, bueno, hay métricas a divulgar sobre la cantidad y porcentaje de activos o actividades del negocio que son vulnerables a riesgos climáticos transicionales, la cantidad y porcentaje de activos o actividades de negocio que son vulnerables a riesgos climáticos físicos, las oportunidades climáticas que están alineadas a la estrategia de la empresa y, bueno, cuáles son estos activos que están alineadas a estas oportunidades que son las métricas 2, 3 y 4. También, sin meter en mucho detalle, pues pide divulgar información sobre precios internos de carbono en caso de que exista esa figura dentro de las operaciones de una empresa y también cuáles son las prácticas de la empresa para remunerar a la alta dirección, al CEO, al CFO, al CSO, conforme se vayan cumpliendo las metas climáticas. Seguimos en el pilar número 4 y ahora en vez de hablar de métricas genéricas, hablamos de métricas industriales. Vuelvo a repetir esta idea que venimos acarreando desde la primera sesión. La sostenibilidad es distinta dependiendo del sector de la industria y el cambio climático también lo es. El cambio climático no es lo mismo en el sector agricultura, donde quizá haya una exposición más a riesgos climáticos físicos, ¿no? Sequías, inundaciones, etcétera, etcétera que el sector transporte, donde quizá haya más oportunidades de desarrollar productos nuevos de movilidad sustentable, o al sector minero, donde pues, bueno, hay emisiones de gases de efecto invernadero y quizá haya más hincapié en riesgos climáticos regulatorios. Entonces, precisamente por esa distinción, vemos que este documento, como ya les platicaba, viene acompañado de anexos industriales. Estos anexos industriales la entidad debe de considerar las métricas que están propuestas en estos anexos industriales. No significa que las tenga que utilizar, las debe de considerar y si algo de ahí, de esos anexos, le funciona para transparentar su desempeño con inversores, bueno, pues obviamente puede, obviamente, divulgar esa información. Y así como lo hicimos la sesión anterior, que vimos un poco esta idea ya a nivel métricas específicas, pues vemos aquí otra vez ejemplos de tres industrias, ¿no? Seguros, bienes raíces y la industria del sector salud, ¿no? Hospitales en particular, e instalaciones de salud. Estamos hablando de impactos físicos del cambio climático. En primera instancia, impactos físicos del cambio climático suena como un tema bastante homogéneo, bastante genérico, pero de nuevo, si nos metemos un poco industria por industria, vemos que las métricas que se necesitan para medir los impactos físicos del cambio climático son distintos. En la industria de seguros, que es el anexo 12, el volumen 12 que acompaña a la NIF 2, van a ver que una de las tres métricas que está incluida ahí para medir impactos físicos del cambio climático es el monto total de las pérdidas monetarias que son atribuibles al pago de seguros que están ligados a catástrofes naturales modeladas y no modeladas. En bienes raíces, que es el volumen 36 o el anexo 36, de nuevo, una de las dos métricas para medir la adaptación al cambio climático es, bueno, el área total del portafolio de propiedades que tiene la empresa que están ubicadas en zonas de inundaciones históricas, ¿no? Por tipo de propiedad. Y finalmente, en la industria del sector salud, en particular los hospitales, una de las dos métricas es, bueno, describen, por favor, hospital, entidad de salud, cuáles son tus políticas y prácticas para abordar los riesgos físicos debido a una mayor frecuencia e intensidad de efectos climáticos, ¿no? Como mis instalaciones, mis hospitales pudieran estar afectados por huracanes, por decir algo, o inundaciones, y también cuáles son los cambios en las tasas de morbilidad y mortalidad de enfermedades conforme haya más desastres naturales al cambio climático. De nuevo, esto ya es información muy, muy puntual de diferentes industrias. El mensaje primordial aquí es, de nuevo, este, ¿no? La sostenibilidad S1 y el clima S2 se manifiestan de manera distintas dependiendo de la industria o el sector y por ende se necesita métricas distintas. La empresa que utiliza S2 debe de considerar estas guías industriales y ver qué métricas dentro de estas guías industriales pues les sirven para reportar información a sus inversores. Y finalmente tenemos el tema de métricas de objetivos. Les mencionaba yo, ¿no? No es solo cuestión de hablar sobre las métricas, sino objetivos climáticos para que el inversor entienda este proceso, ¿no? De hacia dónde está poniendo su mirada la entidad y hacia dónde está pues, poniendo sus planes de cambio climático. Vamos a regresar a Menti.
para, bueno, contestar un par de preguntas ahí sobre el ANIFES 2. Si pudieran regresar a Menti y vamos a poner la nueva pregunta. El código, recuerden, 53476691 y aquí se pide, bueno, es ¿en qué pilar de divulgación de los cuatro que vimos anteriormente se pide identificar los efectos financieros actuales y previstos de los riesgos y oportunidades climáticos? Vamos a darles 30 segundos para que contesten. Estamos viendo que la mayoría tiene el pilar de estrategia. Si recuerdan de la sesión pasada, esta es la misma pregunta que hice, pero en el contexto de la S1. La sesión pasada, la respuesta primordial fue gestión de riesgos y ahora estamos viendo que la respuesta primordial es estrategia, que es precisamente la respuesta correcta. La sesión pasada vimos que gestión de riesgos era más, que bueno que se aprendió la lección. Y sí, recuerden, cuando estamos hablando de aterrizar efectos actuales y previstos ya en el contexto monetario, estamos hablando del pilar de estrategia y en particular en la S2 hablar de estos planes de transición, de estos escenarios climáticos y bueno, definitivamente la respuesta que dieron dos de cada tres de ustedes de estrategia es la correcta. Pregunta siguiente. Al divulgar información sobre los efectos actuales y previstos de los riesgos y oportunidades climáticos, la entidad debe de considerar su modelo de negocio, su cadena de valor, ambos o ninguno. Vemos ahí que la mayoría de ustedes está yéndose por ambos. Esa es la respuesta correcta, una respuesta abrumadora por parte de ustedes. Me da gusto que esto haya quedado claro. Sí, definitivamente, recuerden, ¿no? La NIF S1 y la NIF S2 tienen esta visión un poco expansiva de la sostenibilidad de S1, clima S2, y piden que este análisis de los efectos actuales y previstos se dé no solo en tu modelo de negocio, o sea, cosas directas, pero también a lo largo de tu cadena de valor, ¿no? Sobre todo en temas de cambio climático, esto es muy importante, porque si bien es cierto que una empresa puede operar su modelo de negocio y puede estar expuesto a ciertos riesgos y oportunidades climáticos, la mayoría de las veces, y también esto dependiendo de la industria o el sector, la mayoría de los riesgos van a estar en la cadena de valor, ¿no? En la cadena de suministro. ¿Quién me está brindando productos y servicios que yo después voy a procesar de alguna manera? Y cómo está expuesto esos suministros, esos suppliers a diferentes riesgos y oportunidades climáticos, ¿no? Entonces, definitivamente la respuesta correcta era ambos. Y me da gusto que nadie escogió ninguno, porque ahí sí hubieran estado totalmente equivocados. Em, Tercera pregunta. ¿La entidad que reporta está obligada a utilizar todas las métricas climáticas incluidas en el volumen o anexo de su industria o el sector? Respuesta abrumadora también. Al no, hay un par de personas que están diciendo que sí. Vamos a dar unos 10 segunditos más. Pero bueno, la tendencia es clara. Vemos que la mayoría de la gente está respondiendo que no. Y esa es la respuesta correcta. Regresemos a la idea de estos anexos industriales. El lenguaje de la norma es que la empresa debe de considerar los anexos industriales, pero no te está, una cosa es decir debes de considerar y la otra cosa es decir debes de utilizar o reportar, ¿no? Entonces, sí es importante identificar esa sutileza en el lenguaje que utiliza la norma. La empresa, para cumplir con ese pilar de métricas y objetivos, debe de considerar la aplicabilidad de las métricas en los anexos industriales, pero puede ser el caso de que, bueno, la empresa ya hizo su deber, ya fue al anexo de su industria y ve que ahí hay, digamos, 5 métricas sobre clima para su industria,
pero quizá una no es aplicable. Quizá habla de impactos en la costa y la empresa no tiene operaciones en ninguna costa, ¿no? Entonces puede decir, pues esta métrica no me es de utilidad y puede dejar de reportarla. Lo que sí es un deber es que debe de considerar, debe de descargar, debe de considerar esas métricas y ya ese análisis de si me sirve o no me sirve para divulgar información viene después. Gracias por participar en el Menti. Me da gusto ahí saber que fueron las respuestas correctas. Y termino con la NIF S2 sobre los apéndices. Les mencionaba yo también en la sesión pasada, me sinceré con ustedes que soy de esas personas que llega al apéndice. Dice, digo, lo voy a leer después y ese después jamás llega. Les pido de favor que en el caso de los apéndices de la NIF S1, NIF S1 y NIF S2, pues no sean como yo, sobre todo porque, bueno, vale mucho la pena revisar la guía de aplicación que es el apéndice B. Porque, como lo muestra aquí esta diapositiva, el apéndice B tiene mucha información. En primer lugar, el apéndice B es parte integral de la norma, ¿no? Se debe de leer y tiene la misma autoridad que el cuerpo de la norma. Pero más allá del deber, este documento, este apéndice B, incluye mucha información, muchos ejemplos sobre pues, cómo evaluar las circunstancias en cuanto a resiliencia climática se refiere, cómo estoy considerando mis habilidades, capacidades y recursos disponibles cuando estoy hablando de análisis de escenarios climáticos, cómo agrego o desagrego información relacionada a los diferentes tipos de alcances de efecto invernadero, cómo mido alcance 3 en ciertas circunstancias, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas respuestas que a mí, oye Arturo esto, oye Arturo lo otro, que se responden de manera muy, muy puntual cuando se ve el apéndice CB, el apéndice B, perdón. Y el apéndice C también es muy valioso porque, bueno, aparte de incluir la fecha efectiva, que a nivel internacional estas normas son aplicables a partir del 1 de enero de 2024, también incluye información sobre las transiciones, los artículos transitorios o las provisiones de alivio. Estos alivios tienen que ver con espacios adicionales de un año que la norma está dando para que las empresas cumplan con ciertos requerimientos. Hablábamos de pues lo complicado que es medir gases de efecto invernadero alcance 3 relativo a los otros tipos de alcance 1 y 2, porque ese alcance 3, recuérdenlo, incluye la cadena de valor para arriba y para abajo. Y bueno, obviamente son emisiones indirectas, entonces se requiere que la empresa pues se acerque a sus proveedores, a sus clientes inclusive y precisamente como es un proceso más complicado, pues la norma contempla que un año adicional para que entre en vigor este requerimiento, ¿no? ¿Qué significa esto en términos prácticos? Si una empresa está obligada a utilizar S2, en el primer año de aplicación de la norma no se espera que reporte alcance 3, sino que lo haga a partir del segundo año de la implementación de la norma. Y así como ese, hay otros dos transicionales que vale la pena ahí revisar cuando tengan un poco más de tiempo. También la NIF S2, más allá de los apéndices, viene acompañada de una guía industrial, una guía ilustrativa, incluyendo estos anexos industriales. Las guías ilustrativas no son obligatorias utilizar. En el caso de las industriales, de los anexos, eso sí, hay que, de nuevo, regreso a esta idea de deben de considerar, pero no deben de utilizar. Entonces, bueno, estos son documentos aparte, tanto los volúmenes industriales como esta guía de la S2, que ustedes, bueno, pueden revisar con más detenimiento. Les va a también ahí dar un poco más de información sobre gases de efecto invernadero, el tema de las guías industriales instructivas que ya platicamos. Y, bueno, vale la pena que conozcan que estos son documentos aparte a la norma. Son PDFs aparte, archivos aparte, pero que están ahí disponibles en caso de que ustedes tengan tiempo e interés de revisarlo. Y bueno, en los últimos 10 minutos, lo que me gustaría hacer es hablarles sobre lo que está haciendo la Fundación IFRS para facilitar la implementación de las normas. Tenemos una estrategia de 4 pilares que ustedes ven en pantalla, 4 cuadrantes que ven en pantalla, y me gustaría simplemente darles algo de información sobre cada uno de estos pilares, ¿no? En primer lugar, el cuadrante número 1 tiene que ver con las guías de aplicación y las guías ilustrativas que ya mencionamos y estos mecanismos de proporcionalidad que ya mencionamos. Cuadrante número 2, provisiones de alivio, que también ya mencionamos en la sesión pasada y lo acabamos de hacer hace unos minutos. Cuadrante número 3, materiales educativos y otros recursos adicionales que tenemos para profesionistas como ustedes. Y pilar número 4, qué está pasando a nivel regulatorio. Eh,
Esta sección, me imagino, va a funcionar a manera de resumen, ¿no? Como tratar de resumir todo lo que vimos en el día uno y día 2. Hay que recordar que la NIF S1 y la NIF S2 utilizan terminología y conceptos conocidos. El concepto de materialidad ya lo conoce su empresa porque, bueno, utiliza las NIF contables y hay contadores dentro de su empresa que, pues, conocen esta definición. Otros conceptos que, de nuevo, se trasladan de las normas contables a las normas de sostenibilidad y eso esperamos, bueno, facilite un poco la aplicación de las normas. Eh, Aquí, a manera de resumen, les muestro toda la información que van a encontrar en estos anexos BES, que son las guías de aplicación que forman parte integral de la norma. Aquí ven no solo la NIF S2, sino también la NIF S1. De nuevo, a manera de resumen de lo que vimos en estas dos secciones, vale la pena, mucho la pena que revisen estos anexos de las normas y también sus guías ilustrativas en caso de que tengan interés de conocer esa información. No es objetivo de esta sesión ir punto por punto aquí. De nuevo, ya lo vimos con mayor detenimiento la semana pasada y hace unos minutos, pero de nuevo, a manera de resumen, aquí está la información que ustedes pueden encontrar en estas guías de aplicación y guías ilustrativas. Y también a manera de resumen, incluyendo información sobre la NIFS 1 y la NIFS 2, vemos otra vez los dos mecanismos de proporcionalidad que les mencioné la sesión pasada y esta sesión. Estos mecanismos son el uso de información razonable y sustentable que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. Este mecanismo de proporcionalidad es aplicable a 6 requerimientos de divulgación que ustedes ven en pantalla. Y por otro lado, el permiso de divulgar información cualitativa en vez de cuantitativa, dependiendo de las habilidades, las capacidades y los recursos disponibles de la empresa, está disponible para 2 de estos requerimientos, incluyendo, como lo ven en pantalla, el tema de análisis de escenarios climáticos. Las provisiones de alivio, acabamos de ver 3 en el contexto del anexo C de la NIFS 2, pero aquí les muestro de nuevo a manera de resumen todas las provisiones de alivio que están disponibles para las empresas en el primer año de aplicación de la norma, tanto S1 como S2. Si lo recuerdan bien, en el contexto de la S1 hablábamos de esta idea de divulgar información al mismo tiempo que los estados financieros, el tema de calendarización que ustedes ven en pantalla. Se repite aquí a manera de resumen y también lo que acabamos de hablar del alcance 3, que es más complicado de medir y por eso se da un colchón de un año para reportarlo, pues también lo vemos reflejado aquí en pantalla junto con las otras provisiones de alivio que están disponibles para las empresas. En el tercer cuadrante llegamos al tema de materiales educativos. Aquí en pantalla ustedes ven un grupo de documentos adicionales que la Fundación IFRS ha publicado después de la publicación de las normas, algunos de ellos disponibles en español y bueno, que van a hacer, esperamos, la vida más fácil a las empresas, ¿no? Me gusta mencionar los primeros tipos de documentos que son comparativos entre la NIFS 2 y las recomendaciones del TCFD, la NIFS 2 y los requerimientos del GRI cuando estamos hablando de gases de efecto invernadero, los estándares SASB y la NIFS 1, el marco de reparto integrado y la NIFS 1 y S2, y las normas europeas y las normas ISSB, ¿no? Estos documentos son similares porque comparan y contrastan qué te pide un estándar contra el otro y bueno, son de mayor utilidad para las empresas que pues ya tienen historial reportando información sobre sostenibilidad. También me gustaría mencionar, volver a mencionar, porque esto lo mencionamos la sesión pasada, dos documentos que son de mucha utilidad para empresas que quizá van empezando. Está el documento y el webcast sobre riesgos y oportunidades de sostenibilidad, cómo identificar estos riesgos y oportunidades de sostenibilidad ya pensando en las necesidades del inversor, que es obviamente lo que te está pidiendo la NIFS 1 y la NIFS 2. Y también un webcast y un resumen de los mecanismos de proporcionalidad, ¿no? Hace un par de diapositivas les mencioné, les mostré ese recuadro con los dos mecanismos y en dónde aplica, pero estos webcasts y este resumen, pues aborda un poco más el tema y esto es muy importante de nuevo para empresas en nuestra región que pues pueden sujetarse y hacer uso de estos mecanismos de proporcionalidad para divulgar información de acuerdo a sus habilidades, a sus recursos, etcétera, etcétera. Estos documentos y documentos adicionales que nos han ayudado a desarrollar nuestros aliados están disponibles de manera gratuita en nuestro Knowledge Hub. Este es un repositorio, una biblioteca, si lo quieren ver así, una biblioteca online con todo tipo de recursos, PDFs, documentos, videos, podcasts, archivos Excel,
que ustedes pueden descargar para de nuevo ir familiarizando de más o ir implementando estas normas S2. Les invito también a pues entrar a este hub, que todos los documentos que están aquí y recursos que están aquí incluidos son gratuitos. Dos cuestiones adicionales. Mucha gente me pregunta, oye Arturo, ¿cómo me puedo seguir informando? ¿Cómo me puedo seguir capacitando? ¿Cómo me puedo certificar en temas de sostenibilidad sobre la Fundación IFRS? Siempre les digo que, bueno, hay un programa educativo que se llama el FSA, Fundamentals of Sustainability Accounting Credential. Este es un programa de certificación oficial de la Fundación IFRS para todos los profesionistas que están interesados en esta conexión de rompecabezas que vimos al principio, ¿no? Los temas financieros con los temas de sostenibilidad. Son dos módulos, son dos niveles, así que bueno, cualquiera de ustedes que esté interesado más adelante en certificarse en estos temas, pues existe esta credencial. Y finalmente, para empresas que están ya en este proceso de implementación, creo que vale mucho la pena que conozcan la existencia del Transition Implementation Group. Este es un grupo de empresas que se reúne de manera periódica. Son 3 empresas y 4 firmas de auditoría para discutir cuestiones de implementación, ¿no? Ya cuestiones muy, muy específicas de, ¿sabes qué? Este párrafo A, inciso 2, subinciso C, me está costando mucho trabajo interpretarlo. ¿Cómo lo están interpretando ustedes? Y bueno, estas reuniones son públicas, y también cualquier empresa que está en este proceso y tiene también dolores de cabeza para interpretar algún tipo de requerimiento dentro de la norma, puede enviar sus preguntas a este foro para que sean discutidas por estas empresas que voluntariamente han dicho, vemos valor en estas normas S1 y S2 y queremos implementarlas de manera anticipada. Finalmente, me voy a saltar un par de diapositivas nada más para mostrarles el proceso de adopción global que está pasando a nivel regulatorio. Tenemos más de 35 jurisdicciones a nivel global que han decidido implementar estas normas. Los países que ustedes ven en negrita son países donde ya se terminó ese proceso de implementación y ya hay una obligatoriedad para aplicar estas normas. Y lo que es valioso rescatar aquí es, bueno, que obviamente hay representación de nuestra región, con Bolivia, Brasil, El Salvador, Chile, Costa Rica, México y Panamá haciendo pues algunos, dando pasos para la implementación de estas normas. Y también lo otro que vale la pena recalcar es la diversidad de países, ¿no? Hay países muy grandes, muy desarrollados, pero también países emergentes y en desarrollo como los nuestros en nuestra región. Así que bueno, un llamado a la acción muy puntual, con esto termino. Hay que descargar y familiarizarse con las normas S1 y S2. No olviden revisar los anexos B, se los pido de favor. También hay muchos materiales educativos y guías de aplicación que están disponibles para ustedes para seguir conociendo más sobre estas normas, cómo implementarlas, y si se quieren mantener informados sobre qué está haciendo la Fundación IFRS sobre otros temas, pues pueden suscribirse a nuestro boletín informativo, o también tenemos un podcast mensual que de manera muy, muy amigable, pues les mantendrá informados en 5 minutos, 10 minutos máximos sobre qué está pasando dentro de la fundación. Les agradezco mucho su atención, sé que es mucha información, espero tanto la sesión pasada como esta haya sido pues de utilidad, y tenemos unos 10 minutitos para atender alguna pregunta o inquietud que tenga la audiencia. Carlos, no sé si haya preguntas en el chat. Sí, Arturo, muchas gracias por tu presentación. Sí tenemos algunas preguntas del público. Por ejemplo, están preguntando si existen estudios generales de probabilidad de ocurrencia de riesgos físicos para que las empresas se basen en los mismos y no haya tanta disparidad de información. Sí, esa es una muy buena pregunta. Definitivamente sí hay metodologías, modelos de análisis de escenarios que las empresas pueden utilizar. Son modelos de nuevo complejos, ¿no? Son modelos actuariales matemáticos que tratan de aterrizar cuál es la exposición de riesgo de las empresas. Sí están disponibles en el mercado. La S2 en particular no te dice tienes que utilizar esta metodología o este modelo en particular. De nuevo, ahí es bastante libre la decisión que toma la empresa, dependiendo de sus habilidades, sus recursos, su situación. Pero sí, ¿no? A la pregunta de la persona que la hizo, sí hay estos modelos, simplemente hay que acercarse con esos proveedores de esos modelos para ver si ese modelo le sirve a la empresa para reportar información sobre resiliencia climática. Tengo otra pregunta
Yo voy a tratar de interpretar, pero es si las NIF S2 es obligatorio que se use SBTI para los planes de transición. La respuesta corta es no, no hay una obligatoriedad. La NIFES 2 en ningún lado menciona SBTI. Para los que no sepan, SBTI es una metodología basada en ciencia, ¿no? Que te dice si tus metas están alineadas al Acuerdo de París. Pero bueno, regresando a la NIFES 2, no hay una obligatoriedad de utilizar eso. Lo que sí sabemos, por hablar obviamente con inversores que son nuestra principal audiencia, es que, bueno, los inversores les gusta que haya esa alineación con SBTI porque les da esa confianza de que lo que está haciendo la empresa, los planes de transición de la empresa, pues están alineados a cuestiones de ciencia, ¿no? Y regresamos también un poco para ligarlo con lo que hablábamos de los pilares. Eh, este pilar de estrategia, recordemos, pide hablar sobre planes de transición climática. Entonces, si tu empresa ya está utilizando SBTI, pues vale la pena que en ese pilar de estrategia, en ese componente de hablar de tu plan de transición, digas, mi plan de transición está alineado a los objetivos de manera científica, ¿no? También hay una pregunta interesante y es si existe alguna información pública que detalle cómo los inversores evalúan a las empresas según la robustez de sus estrategias climáticas o de evaluación de riesgos y oportunidades climáticas. No tengo los datos, me imagino debe de haber ahí algún tipo de estudio, pero yo desconozco uno en específico que les pueda yo direccionar. Y volviendo a a la norma, también están preguntando cómo diferenciar en la norma cuáles exactamente son los requisitos que se deben cumplir y cuáles están sujetos al tema de razonabilidad y disposición de recursos. Sí, eso es muy fácil. Déjenme regresar ahí a a la diapositiva para mostrarles. En primer lugar, les recuerdo el material educativo. Aquí lo resumen, ¿no? Este material educativo de mecanismos de proporcionalidad y este webcast les va a ayudar a entender dónde aplican estos mecanismos de proporcionalidad y dónde no. Entonces, bueno, este resumen es bastante útil y les vuelvo a mostrar, ¿no? La tablita que les mostré. Son 6 requerimientos donde sí puede aplicarse estos diferentes mecanismos de proporcionalidad, y ahí están identificados. De nuevo, abarcan tanto la NIF S1 como la NIF S2 y tienen que ver con, bueno, esta idea de empezar a identificar riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad S1, sobre clima S2. Eso está sujeto a el uso de información razonable y sustentable, sin costo o esfuerzo proporcionado. El tema de análisis de escenarios climáticos que abordamos el día de hoy está sujeto a los dos mecanismos de proporcionalidad, o sea, utiliza información razonable y sustentable sin tirar la casa por la ventana. Y también, pues, no, o sea, si no tienes las habilidades, capacidades y recursos disponibles, se vale divulgar de manera cualitativa en vez de cuantitativa en caso de que no tengas este acercamiento a los modelos que mencionamos anteriormente. Y de nuevo, ¿no? Aquí a manera de resumen esta tabla, pero bueno, la información está ahí en esta tabla y está en esos documentos que les mencioné de los materiales educativos. Bueno, Arturo, no, de nuevo agradecemos mucho tu presentación, tu participación en este webinar y yo creo, pido disculpas, no hablo portugués, llegaron un par de preguntas en portugués, no logro traducirlas, pero de pronto, Arturo, si nos puedes ayudar, las preguntas están en el chat, porque hay un par de preguntas en portugués. Pero pues, de nuevo agradecer tu participación y tu presentación, como pudimos ver, eh, tu presentación muy enfocada a cómo las empresas pueden reportar bajo las NIF S2 esos riesgos y oportunidades climáticas y el impacto financiero bajo esos 4 pilares de gobernanza, estrategia, riesgos y las métricas. Y continuando con este webinar, ahora vamos con nuestra invitada, Beatriz Sánchez. Beatriz es Director of Sustainability and Responsible Investment de Banorte en México, quien nos compartirá hoy su experiencia y consejos sobre la adopción de las NIF S2. Beatriz, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, Beatriz, a mí me gustaría comenzar esta
esta charla contigo de si nos puedes contar un poco quién es, qué hace el Grupo Financiero Banorte. Claro que sí, con todo gusto. Pues, Grupo Financiero Banorte es una institución financiera mexicana, 100% mexicana, no tenemos operación en el extranjero, únicamente en México. Em, Es una empresa que destaca como el segundo grupo financiero más grande en México. Competimos evidentemente con distintos jugadores que tienen presencia a nivel internacional y ahí pues implica un reto importante. Sin embargo, el grupo está compuesto por diferentes subsidiarias y filiales. Dentro de ellas destaca principalmente la operación del banco, que genera alrededor del 72% de las utilidades, seguido por una subsidiaria de seguros, pensiones, que también aportan a la utilidad alrededor del 17%. Y como estas operaciones, también tenemos casa de bolsa, operadora de fondos, la Afore 21 Banorte. eh, y bueno, básicamente pues es como está integrado el grupo. Como podrán ver, es un grupo al que eventualmente en México pues estarán llegando las distintas regulaciones en materia de sostenibilidad. Hoy ya tenemos la de las operadoras de fondos, ¿no? Que ya, perdón, la de seguros y pensiones. Entonces hoy ya hay un compromiso por revelar todo este tipo de información enfocada a esas subsidiarias. Sin embargo, en Banorte pues llevamos varios años reportando, más de 10 años reportando un informe anual integrado alineado a indicadores GRI y SASB, y alrededor de 4 años reportando ya TCFD, riesgos y oportunidades climáticas, que hoy se traduce a la IFRS S2 que nos presentaba ahorita Arturo. Gracias, Beatriz. Y pues como vemos, Banorte es uno de los grupos financieros más grandes de México y adicional está listada en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero quisiera comenzar con este rol como entidad financiera. Y después, si quieres, nos movemos un poco a ese rol como corporación, como empresa listada, pero como rol como inversionista, eh, ¿qué tan importante es para Banorte tener acceso a la información financiera sobre sostenibilidad estandarizada, información estandarizada, para tomar decisiones de inversión o para otorgar préstamos a sus clientes? No, pues es súper importante tener esa información. Hoy precisamente uno de los retos es que pues se tiene información de las empresas más grandes, las empresas que están listadas, ¿no? A la hora de analizar un financiamiento, a la hora de invertir en algún fondo que está compuesto por determinadas emisoras, pues tienes información pública de las grandes, pero no necesariamente de las empresas más pequeñas, ¿no? Es importante contar esta información porque precisamente pues, te permite hacer un análisis más integral. Estamos acostumbrados en las instituciones financieras pues a hacer el análisis financiero, ¿no? Y ahorita pues el involucrar estos componentes de los factores ambientales, sociales y de gobernanza robustece más la toma de decisiones. Como lo comentaba ahorita Arturo, pues precisamente lo que permite el obtener esta información es identificar esos potenciales riesgos en los diferentes sectores en los que tiene exposición una institución financiera, ¿no? Entonces, de entrada, entender cómo está compuesta nuestra cartera, en cuáles son esos sectores prioritarios y de esos sectores qué información y qué temas son prioritarios para las distintas industrias a las que nosotros estamos financiando. Entonces, eso es fundamental para esta toma de decisiones, porque te digo, nos permite identificar esos riesgos y en función de eso tomar decisiones de cómo se van a otorgar estos préstamos, definir políticas de financiamiento, en fin, empezar a trabajar más en un tema de mejorar nuestros controles internos en la toma de decisiones, pero también de robustecer nuestros procedimientos, ¿no? Y definir esas políticas tanto del lado de riesgos como con negocio para ver cómo va a ser nuestra postura para determinados sectores. Y por otro lado, también identificar oportunidades de acompañamiento o de financiamiento para estos clientes que están enfrentando ciertos riesgos por el sector en el que operan, pero cómo la institución les puede acompañar con oportunidades de financiamiento, pues para que vayan transicionando y mejorando su posicionamiento en el mercado a través de distintas inversiones que van encaminadas mucho a mejorar y pues todo el tema de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Entonces, sin duda es fundamental. ¿Qué es otra pieza que es clave en esto? Pues la estandarización, como bien comentabas. Creo que eso es súper necesario, algo de lo que
pues padecemos mucho los que estamos en los equipos de sostenibilidad, precisamente es en el tema de la estandarización. Nos debemos a diferentes obligaciones de revelar información, diferentes cuestionarios. Nosotros, como les comentaba, ser una empresa pública listada en la bolsa con inversionistas en el extranjero, pues tenemos diferentes compromisos, atender las particularidades de los requerimientos de los inversionistas, más los cuestionarios que actualmente contestamos, más nuestro informe anual. Hoy nuestra estrategia ha sido precisamente utilizar nuestro informe anual como el mecanismo de comunicación y transparencia con nuestros stakeholders y nuestro reporte de TCFD también para revelar toda la información que requieren los tomadores de decisiones, ¿no? Y eso es lo que también nosotros esperamos a la hora de evaluar a nuestros clientes para otorgar un financiamiento o a la hora de invertir en ciertas emisoras, determinar cuáles son los criterios ASG más relevantes de esos sectores en los que estamos teniendo mayor exposición. Entonces, sin duda es clave. Yo estoy convencida que se están dando pasos importantes para que esto se vaya estandarizando. Eventualmente ha sido abrumador el revelar tanta información y de maneras tan distintas. Sin embargo, creo que se están dando los mecanismos para que esto llegue a esta estandarización, pero como todo, pues va tomando su tiempo. Es un proceso continuo de aprendizaje, de formación, de sensibilización y de entendimiento de cómo priorizar los temas que queremos abordar para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, para nosotros, así es como lo estamos viendo. Y sin duda sabemos y también estamos conscientes de que es un trabajo conjunto con nuestros clientes y pues vamos también ofreciendo ese apoyo a la hora de conversar con ellos de cómo podemos acompañar la implementación de las mejores prácticas en sus negocios, ¿no? Sí, es importante y veo que están haciendo ya una labor de acompañamiento a esas empresas que son clientes de ustedes. Pero volviendo a ese rol de inversión, de inversionistas que tiene Banorte, o sea, ¿qué tipo no sé si ventajas o conocimientos les ha dado que esos clientes de ustedes que ya revelan TCFD, SASB, GRI, les haya proporcionado esa mayor información sobre la estrategia y la gestión de los riesgos de sus clientes? ¿Cómo han logrado como adquirir mayor conocimiento para esa gestión de riesgo al momento de tomar una decisión de inversión? Fíjate que hay un ejemplo muy claro. Nosotros llevamos 3 años midiendo la huella de carbono, la alcance 3, la del financiamiento que nosotros otorgamos, ¿no? Por eso lo que comentaba del entendimiento de la exposición a nuestra cartera y de cómo vamos estimando esa medición de huella. En los ejercicios previos, en algún momento que tengan oportunidad de ver nuestros reportes de TCFD, pues hay un sector en particular en donde la meta estaba retadora, ¿no? ¿Qué fue lo interesante ahí? Que cuando solo un cliente, por el tamaño que tiene, empezó a revelar su información, nuestra meta cambió de manera súper importante, ¿no? Evidentemente, pues las emisiones de alcance 3 son estimaciones, con un data quality que va desde el 1 al 5, dependiendo de la información que tengas, ¿no? Entonces, en promedio, nosotros andamos con un data quality de 3. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues carecemos de información bien detallada y precisa, ¿no? Y entonces lo que tenemos que trabajar, pues es con estimaciones, ¿no? Del sector, de la industria, de la localidad, en fin. Entonces tomamos información para hacer esas estimaciones, pero cuando los clientes empiezan ya a revelar la información, hay un cambio importante en la revelación de la información y evidentemente una mejora en la calidad de la información que nosotros estamos reportando y en cómo tenemos que redefinir pues precisamente nuestros planes de transición para determinados sectores, ¿no? Entonces, ahí está la clave. O sea, una vez que el cliente empieza a revelar información y que es verificada, porque ese es el otro elemento, ¿no? O sea, ya revelas la información, pero la verifica un tercero, hay un proceso de acompañamiento de un tercero independiente que avala la información y los procesos de calidad sobre los cuales se está reportando esa información, pues eso le genera todavía más valor a la información que nosotros consultamos. Entonces, por ponerte un caso práctico, ese nos pasó para el tema de huella de carbono, ¿no? Que el ver que efectivamente los clientes pues ya están revelando esta información, ¿no? Beatriz, y ahora, pues
veo que has ido entrando un poco a ese rol que ustedes tienen como corporación, como empresa listada, y me voy ahora a ese rol. O sea, ustedes son emisores no solo de acciones, sino de deuda local en México y de deuda internacional. Ujú. Y ustedes pues divulgan toda la información, como has mencionado, sobre cómo es el desempeño de Banorte en todos los temas de sostenibilidad y de clima. Y viendo ese último reporte de ustedes sobre riesgo y oportunidades climáticas, que está bajo TCFD, pues ya mencionan, ya incorporan más bien ese enfoque de las NIF-S2. ¿Y qué desafíos tuvieron ustedes en la implementación? Y también, como ustedes ya traían un track record de reportar en TCFD, ¿fue más fácil esa transición de pasar de TCFD a las NIF-S2? Muy buena pregunta. La verdad es que si tú ves cómo ha evolucionado nuestro reporte de TCFD, ha sido un proceso justo de mejora continua. El primer reporte era un reporte bastante teórico, pero lo que nos ha permitido precisamente es establecer esas bases y esos mecanismos que comentaba mucho Arturo ahorita, que nos explicaba de cómo ir definiendo esa gobernanza, definiendo la estrategia y eventualmente pues estableciendo una gestión de riesgos métricas y objetivos, ¿no? Entonces, hoy en este reporte que ya es público, lo que hicimos fue principalmente un análisis de qué estaba solicitando IFRS S2 respecto a lo que nosotros ya tenemos público. Hicimos ese análisis, hicimos una identificación de los gaps que tenemos actualmente en la revelación de la información y de ahí fuimos analizando cuáles son esos low hanging fruits, ¿no? Que son los que puedes abordar en el corto plazo porque es un tema probablemente de la forma en que estamos presentando la información o de robustecer la narrativa, pero hay otros en donde eventualmente pues no necesariamente se pueden abordar en el corto plazo, ¿no? Como por ejemplo el decir, oye, pues la restricción al financiamiento a ciertos sectores por el potencial de riesgos físicos o riesgos de transición que tenga, sino básicamente lo que buscamos nosotros es más que restringir, es definir esas políticas en donde se pongan prácticamente pues los lineamientos y las bases para financiar ciertos sectores, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos. Ahorita tenemos muy identificado cuáles eran esos low hanging fruits y son los que se han estado abordando, pero hay un plan de trabajo de cuáles se van a abordar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y esto se somete a aprobación de los diferentes órganos de gobierno, ¿no? O sea, se presentan al Comité de Sustentabilidad, que sesiona 3 veces en el año, pero en el Comité de Políticas de Riesgo presentamos cada mes. Entonces, en esos comités, pues estamos revelando ahí los hallazgos, la toma de decisiones, de qué se va, en dónde se va a priorizar y cómo vamos a estar evolucionando y mejorando pues toda la revelación de la información para los tomadores de decisiones. Nos debemos mucho a nuestros inversionistas y para nosotros es súper importante estar atendiendo de manera oportuna y con toda la transparencia, pues los requerimientos de información que se tienen, ¿no? Entonces, así es como lo empezamos. Ahorita estamos, ¿qué hemos hecho también en los procesos para ir robusteciendo toda esta transparencia? Eh, trabajamos mucho en formaciones, involucrando a diferentes áreas de negocio en la institución, involucramos a nuestros equipos de auditoría interna en el proceso de la verificación de de los indicadores de estos reportes para que también ellos ya vayan documentándose, informándose de cómo ir, de las necesidades que tenemos de revelar de la información, pero sobre todo las áreas de oportunidad que tenemos al interior de la institución para ir mejorando nuestros procesos y documentando y sobre todo robusteciendo nuestros mecanismos de control interno, ¿no? Entonces, prácticamente eso es parte de lo que vamos haciendo en el tiempo. Como les decía, esto es una mejora continua, no es que mañana nos preparemos a finales del año para ahora sí emitir nuestro reporte, no necesariamente es así, es un ejercicio que se está haciendo todo el año. Hoy tenemos el compromiso también de revelar impactos y dependencias con naturaleza, que es el TNFI. Ya en el informe del 2024 hicimos un primer approach, nos basamos principalmente en gobernanza y estrategia. El siguiente año tenemos ya el compromiso de emitir el primer reporte.
Y esto lo menciono porque precisamente, como les digo, es un trabajo continuo. Independientemente que ahorita estamos trabajando en el análisis de los riesgos físicos de transición, trabajando en sectores, trabajando mucho en el análisis de ciertos riesgos como las sequías, las inundaciones, los huracanes. Tenemos un caso práctico ahí en nuestra página de relación con inversionistas del caso Otis. Ese fue el caso de negocio que documentamos precisamente vinculado a cambio climático. Es un anexo al TCFD del 2023, en donde prácticamente ahí lo que estamos planteando son justo las implicaciones que tuvimos a raíz de un evento climático como fue el huracán Otis, ¿no? Cómo se vio afectada nuestra operación, ¿no? En nuestras sucursales, las pérdidas que tuvimos por el daño a sucursales, el acompañamiento que dimos a los clientes que se vieron afectados y cómo eso afecta el dejar de recibir ciertos ingresos por los planes de acompañamiento a los clientes. Y ahí es donde ves materializado un caso ya de cambio climático con un evento que ocurrió en 2023, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos haciendo, trabajando constantemente en el año, involucrando las distintas áreas y viendo, identificando dónde podemos mejorar. No el tema nada más de revelación, sino cuáles son las acciones que hay que ejecutar para robustecer la transparencia con nuestros inversionistas, ¿no? Eso es básicamente en lo que nos enfocamos y en el análisis que hicimos para IFRS ceros. Beatriz, pues yo no puedo dejar pasar la oportunidad de si puedes compartir muchos de los invitados que tenemos hoy conectados, de pronto están iniciando este camino de reporting y sería bueno, pues ustedes que ya tienen este track record bien consolidado en Banorte, nos gustaría de pronto, si pudieras compartir algunos consejos, por ejemplo, cómo hicieron el levantamiento de los riesgos y oportunidades, cómo modelan en Banorte los escenarios climáticos, cómo es esa interacción que ya has mencionado, por ejemplo, las áreas de riesgo, el área de auditoría, pero cómo es esa interacción de tu área con las diferentes áreas de Banorte para hacer ese seguimiento continuo de esos riesgos y oportunidades de sostenibilidad y climáticos para la gestión que ustedes realizan en Banorte. Si nos puedes compartir, porfa, esos tips y esos Claro que consejos sí. con los que estamos aquí conectados el día de hoy. Claro que sí. Mira, el principio fue básicamente meternos a distintos grupos de trabajo cuando empezó TCFD para ver cómo podíamos materializar nuestro primer reporte. Evidentemente todo esto representó mucha capacitación, mucha formación y de ahí pues invitar no solamente al área de sustentabilidad, sino a los equipos de riesgos a que se sumaran a esas formaciones. Todo esto ha evolucionado. Actualmente ya tenemos ese grupo de trabajo especialista en cambio climático y naturaleza. ¿Qué ha sucedido con el tiempo? Pues eran equipos de trabajo, por ejemplo, riesgos era el equipo de trabajo que se encargaba de los modelos de riesgo internos, ¿no? Y cambio climático era una o dos personas que pues empezaron a evaluar y entender cómo íbamos a implementar todo esto. Y transcurridos estos 4 años, hoy hay un equipo exclusivo para riesgo climático, ¿no? Por la necesidad que se tuvo, pues justo de profundizar en este análisis, hay demasiada información, demasiados papers que hay que estar documentando, leyendo para ver cómo lo implementamos en la práctica y que no se quedara efectivamente, pues en un caso, pues únicamente teórico, ¿no? Entonces, ha evolucionado los equipos, hemos participado en muchas formaciones. En su momento tuvimos una consultoría para todo lo que es el cálculo de huella de nuestras emisiones de alcance 3, que es la cartera de financiamiento. Tuvimos el acompañamiento de una consultoría para hacer esa medición de huella, pero lo que buscamos siempre fue que el conocimiento se quedara en casa, ¿no? Entonces el primer ejercicio fue con esta consultoría y de ahí hacia adelante todo el conocimiento es en casa. Nosotros pues buscamos mucho la capacitación y la formación de los equipos para ir viendo cómo ir mejorando la implementación de todo este análisis de los riesgos físicos y climáticos. Hay que trabajar muchísimo en el entendimiento de nuestra cartera, cómo está compuesta nuestra cartera. Ahí encontramos distintos retos, ¿no? De los códigos de actividad sectorial
cuando se llena la información, pues no necesariamente y cuando te metes al análisis, pues probablemente ahí identificas algunos errores a la hora de categorizar la cartera, ¿no? Entonces, han sido parte de esos hallazgos, meterte a profundidad, entender qué es lo que estamos financiando, en qué sectores están los financiamientos que otorgamos. Y de ahí, pues ha sido mucho trabajar también con Banco de México, por ejemplo, ahorita que hay un piloto de riesgos y escenarios climáticos. Nosotros ya vamos relativamente avanzados porque empezamos antes con todo este trabajo de los escenarios climáticos, pero seguimos formándonos con estos mecanismos que generan pues estas diferentes instituciones para que vayamos implementando esas mejoras en nuestros procesos. Pero básicamente ha sido esta construcción de los equipos de trabajo que eventualmente se van especializando en entender muchísimo mejor la implementación de estas recomendaciones tanto de cambio climático como de naturaleza. Y hoy gestionamos, en Banorte trabajamos mucho en células, que son equipos de trabajo multidisciplinarios. Entonces, tenemos hoy nuestra célula de cambio climático, en donde precisamente trabajan las áreas de negocio, riesgos, sustentabilidad, crédito, en fin, diferentes áreas para que todos manejemos el mismo lenguaje y entendamos la importancia de por qué hay que incorporar hoy estos factores de cambio climático en el análisis de nuestros financiamientos, ¿no? Cómo esto puede afectar en su momento, como lo comentaba Arturo, pues la captación de capital, ¿no? El flujo efectivo, o sea, cómo esto se puede traducir en un impacto en nuestros estados financieros. Entonces, es un lenguaje que a lo mejor hoy es muy común para las áreas de riesgo y sustentabilidad, pero ahora incorporar a las áreas contables, financieras y de negocio también para que identifiquen todo esto, pues ha sido un trabajo de los últimos años, ¿no? De irlos incorporando para que se tenga claridad de por qué esto es necesario, por qué estamos hoy hablando de las sequías, por qué estamos hablando del estrés hídrico, por qué estamos hablando de cómo incluso eficientar también nuestras operaciones, ¿no? Eso por un lado del lado de negocio, tenemos otra célula, que es una célula de coeficiencia operativa, en donde ahí pues trabajamos muy de la mano, pero con otro tipo de áreas como son áreas de recursos materiales, tecnología, sucursales y demás, porque ahí lo que buscamos es precisamente implementar las acciones y los mecanismos que nos van a permitir trabajar sobre la huella de alcance 1 y 2, ¿no? Que esa es la operación propia que también Arturo comentaba, ¿no? Entonces, tenemos estas diferentes células de trabajo que en algún punto convergen en una macrocélula a la que vamos y reportamos pues todos los avances que se tienen, ¿no? Coeficiencia pues para alcance 1 y alcance 2, célula de cambio climático para alcance 3, riesgos y oportunidades de cambio climático de naturaleza, y aparte tenemos otra célula en donde vemos financiamiento sustentable y ahí pues prácticamente se cierra el ciclo, ¿no? En donde precisamente de esa identificación de riesgos en los distintos sectores, pues vamos a ver qué oportunidades de financiamiento se pueden generar, y no necesariamente de financiamiento, ¿no? Igual a lo mejor en productos de seguros que pueden acompañar a nuestros clientes para mitigar esos posibles riesgos que tengan en su propia operación, ¿no? Entonces, así es como estamos organizados, así es como trabajamos actualmente y la verdad es que hemos visto muy buenos resultados porque pues cada vez más se habla el mismo lenguaje en la institución, ¿no? Ha sido un proceso que ha tomado su tiempo, pero la verdad es que los avances han sido bastante relevantes. Beatriz, súper interesante. Y tengo una última pregunta. ¿Crees que, o sea, todas estas iniciativas que has liderado en Banorte de mejor reporting, de mejor revelación de información, les ha servido en los temas de cómo están, por ejemplo, las calificaciones crediticias que ustedes obtienen para poder hacer las emisiones de bonos, un mejor desempeño de la acción en el mercado mexicano? Ese tipo ¿le ves alguna ventaja de revelar mejor y con mayor transparencia? ¿Eso crees que les ha servido de palanca para potenciar los títulos valores que tienen emitidos en el mercado de capitales?
Sin duda, la verdad es que, te digo, este proceso de análisis que hacemos constante, pues es respecto de las agencias calificadoras, ¿no? Entonces vamos siempre analizando en dónde están esas áreas de mejora y esas áreas de oportunidad y también identificando aquellas en las que no necesariamente nos sentimos cómodos revelando, ¿no? El tema, a lo mejor en México, un tema de remuneración a la alta dirección, ¿no? Pues sabemos que en otros países hay una transparencia importante en ese sentido y nosotros estamos conscientes que hoy por la situación en México es uno de esos elementos que a lo mejor sabemos que nos va a castigar la calificación, pero que no queremos comprometer a revelar esa información, ¿no? Entonces, nos ayuda y nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando nuestros accionistas vienen a la asamblea, pues ya traemos el pliego petitorio de lo que necesitan y nosotros atendemos toda esa información. Lo que buscamos es que sea pública, que estén los reportes en el informe anual, en el TCFD. Entonces, sí vemos una mejora, incluso la calificadora MSCI nos subió hace como 2, 3 años el rating, precisamente por robustecer la información en materia de ciberseguridad, ¿no? Un pilar de gobernanza que no tiene que ver con cambio climático y naturaleza, pero por el sector en el que operamos, el tema de ciberseguridad es súper relevante, ¿no? Entonces, revelamos muchísimo más información, fuimos más transparentes de todo lo que hacemos en materia de ciberseguridad y eso mejoró muchísimo la calificación y fue muy bien recibido por nuestros inversionistas, ¿no? Entonces, nosotros vamos viendo cómo va siendo ese comportamiento, tenemos retroalimentación constante con inversionistas. La dirección a la que yo pertenezco pertenece y reporta a la dirección de relación con inversionistas. Entonces, hay una comunicación continua con los inversionistas para saber cuáles son las necesidades de información, en dónde se necesita que se dé mayor revelación de información pues eso también agrega muchísimo valor a la toma de decisiones y nos da todo el soporte para someterlo a los órganos de gobierno y que se apruebe la implementación de acciones de cara a revelar o a ejecutar proyectos que se requieren para atender alguna necesidad de un inversionista en particular, ¿no? Entonces, la verdad es que le vemos muchísimo valor y de ahí que las mejoras que ha habido en el tiempo han sido precisamente, pues, para robustecer la toma de decisiones de nuestros inversionistas, ¿no? Eso es básicamente lo que hemos hecho. Sí, yo creo que aquí un mensaje final es ver esto también como una oportunidad, no solo como una obligación que de pronto nos va a llegar por parte de los supervisores financieros, sino darle la vuelta, como bien expresas, mencionaste ahora, es como esa oportunidad es cómo apalancarse en esos reportes para mejorar el desempeño y tener unas mejores calificaciones ante la comunidad de inversionistas con los títulos, valores que ustedes ya tienen emitidos y tener un mejor desempeño de esos mismos títulos. Beatriz, de Correcto. nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a todas las personas que estuvieron conectadas durante la sesión. Esperamos que este par de sesiones que ofrecimos desde la FIAB hayan servido para iniciar este camino de reporte, pero que también lo vean como una oportunidad para mejorar el desempeño de sus empresas. Y también las sesiones pues, están disponibles en el canal de YouTube de la FIAB y las presentaciones, si no estoy mal, ya se están compartiendo o ya se compartieron. Entonces, de nuevo, muchas gracias. También agradecerle a Arturo por acompañarnos el día de hoy. No sé, Arturo, si quieres dar algún mensaje final para cerrar. Gracias, Carlos, gracias, Beatriz. Gracias a todos por escucharnos por varias horas durante 2 semanas. De nuevo, la Fundación IFRS está aquí para acompañarlos en este proceso de entendimiento de las normas. Traté de contestar la mayor cantidad de preguntas ahí posibles en el chat, así que bueno, si tienen tiempo de revisarlas, si hicieron una pregunta y tienen tiempo después de revisarla, bueno, ahí está la respuesta. Y bueno, quedamos a su disposición y muchas gracias por su interés. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. Buen día. Gusto, hasta luego.